palabra del Señor, iglesia, en Hechos. La bendición del discípulo. ¿Quién quiere bendición aquí, hermano? Aleluya. Yo quiero bendición. Yo no solamente la quiero, hermano, yo la necesito. Y lo que venga de papá, hermano, lo que sea, es bueno. Yo me gozo con Elisa, porque Elisa los domingos aquí por la mañana, Elisa se suelta. Entonces, yo a veces oigo expresiones de ella, hermano, que a mí me conmueven. Porque ella decía, yo le digo al Señor que me muestre nada más que lo malo, que no me muestre lo bueno. Porque yo prefiero arrastrarme aquí en la tierra. O que el Señor me arrastre aquí en la tierra. A que no lo haga y yo me quede y no llegue al cielo. Y cuando Elisa decía eso, yo no grité por fuera, pero por dentro dije, amén. Amén. No, porque yo tengo cuidado, hermano, porque entonces a lo próximo es que está uno arrastrado, el Señor arrastrando a uno, que esas cosas pasan, hermano, yo las he visto pasar. Pero ciertamente es así. Y es porque es aquí, hermano, donde nosotros necesitamos. Usted sabe que en el cielo nosotros lo vamos a tener todo, iglesia. No va a hacer falta absolutamente nada. Pues entonces, si alguna necesidad hay, donde la hay es mientras estamos aquí en la tierra, hermano. Por lo tanto, si nosotros necesitamos alguna bendición, alguna provisión, lo que sea, hermano, que venga de parte del Señor, lo necesitamos aquí, lo necesitamos ahora, amén. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Esas cosas todas están en nuestra disposición. La Escritura lo enseña de esa manera. Solamente las podemos alcanzar, hermano, por la fe, porque usted sabe que sin fe, ¿qué? Sin fe no se puede, hermano, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, o sea que Dios premia, Dios recompensa, Dios le da. Y la cosa es que cuando Dios premia y Dios recompensa, hermano, nosotros a veces le pedimos cosas a Dios que nosotros pensamos que son grandes. Hermano, no hay nada. No solamente imposible, no hay nada, hermano, que nosotros podamos pedir que sea más grande o que siquiera alcance. Es más, que nosotros podemos pensar, wow, esto es demasiado. Hermano, eso se queda corto al lado de lo que Dios piensa cuando Él quiere galardonarnos o recompensarnos a nosotros. O sea, que yo pienso que Dios va a hacer conmigo una cosa grande y yo digo, no, pero que eso es demasiado. No, hermano, eso se queda corto, extremadamente corto. Y la Escritura lo dice de esa manera, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que necesitamos es la fe para creer, hermano, que el amor de Dios, la misericordia de Dios, la benevolencia de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, hermano, todo eso Dios lo tiene para nosotros. ¿Usted sabe cuál es la condición? Después de la fe, hermano. La fe es absolutamente necesaria. Hermano, lo otro es la obediencia. La obediencia. Porque para ser verdaderamente discípulo del Señor, hermano, lo que hay que guardar, lo que Él dijo. Porque el Señor dice que el que hace eso, lo ama. Tan sencillo como eso, hermano. Por lo tanto, en el discipulado, hermano, en ser discípulo, hay bendición. Dice Hechos capítulo 1. Wow, esto es como una introducción, hermano, lo que vamos a estar tratando estas próximas 2 semanas hasta que llegue el retiro. ¿Está conmigo, iglesia? Dice capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se van a sentar, iglesia? Wow. Amazing. Nosotros llevamos durante muchos servicios ya, hermanos, hablando sobre el tema del Espíritu Santo, pero especialmente en lo que es la doctrina del Espíritu Santo. O sea, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo? Y su trato con nosotros, más que nada, hermano, para enderezar lo torcido, corregir esas cosas que todavía andan por ahí, hermanos, afectando la vida de la iglesia. El asunto es que nosotros, hermanos, en estos días, por más espirituales que seamos, y lo digo con sinceridad y lo digo con muchísimo respeto, hermano, por más espirituales que seamos nosotros en estos días, hermano, nosotros no le quedamos cortos, hermano, a esta gente cuando nosotros leemos ese libro de los Hechos. Y resulta ser, hermanos, que ellos son lo mismo que somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Lo que era de ellos, hermano, es nuestro. Lo que ellos hicieron, se supone que nosotros también podamos hacer, hermano. No solamente en términos de obediencia, hermano, sino especialmente en el asunto del poder. Y es que cuando vienen tiempos como los que nosotros estamos viviendo, iglesia, es fácil uno perder el enfoque, es fácil uno perder, desviar la mirada, que eso es algo que la Escritura dice y que nos manda. Hebreos capítulo 12, donde dice que nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y déjeme decirle algo, hermano, que en la iglesia se predicó por, yo no sé, por siglos, yo creo, que eso era lo que, como cantaba Richie Ray y Bobby Cruz, agúzate que te están velando. Sí, mira que tienes alrededor un montón de testigos y eso no es lo que dice ahí, hermano. El capítulo 12 es la continuación del capítulo 11, que nosotros todos sabemos que es el capítulo de los héroes de la fe, los titanes de la fe, hermano. Y entonces se nos presenta en el capítulo 11 del libro de Hebreos cómo esa gente, hermanos, por la fe alcanzaron la justicia de Dios. Hasta el punto de que una ramera, hermano, aparece en ese capítulo como una campeona de la fe. Hasta Sansón, hermano, que si hay alguien que yo no pondría en ninguna lista, hermano, es a Sansón. Oiga, y aparece, que es un mensaje maravilloso, hermano, es un mensaje de redención maravilloso, porque si Sansón la libró, hermano, es que la libra cualquiera, hermano, lo que es que tener la fe puesta en el Señor. Entonces nos presenta una lista maravillosa, hermanos, de gente que por la fe triunfaron, por la fe vencieron, con todos sus defectos, todas sus debilidades y todas sus flaquezas, hermanos, por la fe alcanzaron la gloria de Dios. Y en la gloria de Dios están esa gente ahora mismo. Entonces cuando llega el capítulo 12, lo que nos está diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, lo que está diciendo es, oye, si esa gente del capítulo 11 tuvieron esa experiencia con Dios por la fe, entonces, y nosotros los tenemos a ellos como testigos de que en Cristo se puede, hermano, que lo que hace falta es la fe. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice como, hermano, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, no es que nos están velando, hermano. Es que hay una lista de testigos. Hay testimonio de que por la fe, si aquella gente como eran, alcanzaron lo que alcanzaron, hermano, cuánto más nosotros ahora que tenemos algo que ninguno de ellos tuvo.
Y usted sabe qué es eso, hermano, la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Dios, no solamente con nosotros, sino Dios en nosotros. Entonces en este tiempo, hermano, cuando vienen todas estas cosas, si nosotros desviamos la mirada del Señor, hermano, aunque sea por un segundo, estamos en peligro de caernos. Y nos vamos deslizando, hermano, sin nosotros darnos cuenta. Y usted sabe dónde podemos notar más que nada esto, hermano, precisamente cuando en la reunión de los santos. Porque la iglesia de Jesucristo, hermano, tiene que ser una iglesia de poder. Entonces nosotros estamos viendo a Dios obrar, hermano, y a Dios hacer milagros entre nosotros. Pero usted sabe que cuando nosotros nos comparamos con lo que era esta iglesia, la que se formó, hermano, luego de Cristo haber resucitado, nosotros tenemos que entender que nos quedamos cortos. Entonces, si nos vamos a comparar, nos tenemos que ir al libro de Apocalipsis, hermano, el capítulo 2 y 3, y ver a dónde nosotros encajamos en eso. Y ojalá sea en Filadelfia o Esmirna, iglesia. Pero lo más probable es que no. Pues, más o menos. Deja eso, Pedro. Pero para eso, hermano, para eso nos trae el Señor. Para eso la iglesia tiene el Espíritu Santo, hermano. Ese es el que redarguye, ese es el que aprieta el corazón, hermano. Pero usted sabe que lo hace de forma tierna, porque Él está allá adentro, hermano. Y de momento Él hace así, agarra su corazoncito y lo aprieta hasta el punto que se le salte una lagrimita. Y por ahí entonces empieza todo. ¿Sabe cómo empezaron los grandes avivamientos, hermano? Todos los grandes avivamientos que ha habido en la historia de la iglesia. Con la gente llorando, hermano. Empiezan orando, buscando el rostro de Dios, hermano. Sin que pase nada, ni un trueno. Pero usted sabe qué hacen, hermano. Están conscientes de que necesitan desesperadamente un toque del Maestro. Entonces el mismo Espíritu que está en la iglesia, hermano, los hace mantenerse ahí, hermano, día tras día. 2, 3, 5, 7, 9, 10 personas. Clamando a Dios. Y de momento, hermano, empieza un gemir en el pueblo. Y empieza Dios a tocar y a conmover los corazones, no solamente de aquellos 10 que están orando, hermano, sino de los que están en la casa, del que está deprimido, del que está demasiado ocupado. De momento le entra la convicción de que le está dedicando demasiado tiempo a lo que no llena, a lo que no bendice, a lo que no ayuda, alivia el asunto de la economía, pero el corazón lo deja vacío. Y de un momento se mete esa convicción de que el esfuerzo se está yendo solamente en aquello y mi alma necesita a Dios. Y empieza el Señor a tocar y a conmover y empieza el pueblo a gemir, hermano. Y empieza el pueblo a orar. Entonces ya no son 10, ya son 12, 15, 20, 25, hermano, que están sintiendo la carga y el peso, hermano, de la carnalidad. Y empieza el Señor a conmover a la iglesia y empieza la confesión, hermano, y el ruego y el llanto y el gemido, hermano. Y cuando de momento Dios tiene a uno donde lo quiere, hermano, ¡fua! Se llena el pueblo de su Espíritu Santo. Y eso, hermano, bueno, yo me alegro porque en ese punto es que estamos nosotros, iglesia. Porque de lo que estamos hablando es algo que es parte de la vida de la iglesia. Esto no es una experiencia extraña, hermano. Esto se supone que sea parte de nuestra experiencia de todos como creyentes, como cristianos. Y para que lo veamos un poquito más claro, vaya conmigo ahí a la palabra del Señor. Y que conste, hermano, que este es solamente este es un preámbulo. Una introducción. En el verso 1, y este libro de los Hechos, ¿quién lo escribió, hermano? Fue Lucas el que escribió. Oiga lo que está escribiendo Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, y no vamos a entrar en quién era Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y hay una coma ahí. Hay una coma. Es que yo lo tengo tan subrayado, hermano, que yo no sé que si la puse yo o es que estaba ahí. Oye, hermano, ya en ese capítulo, ya yo estoy emocionado en ese capítulo, en ese verso 1.
Ahí a mí el corazón me late, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, oiga esto, hermano. Te hablé, Teófilo, oye bien, iglesia, de las cosas que Jesús, ¿qué, hermano? Oiga eso, oiga lo que dice ahí. Comenzó a hacer y enseñar. Pero escúcheme bien, que cuando llegamos al libro de los Hechos, ya Jesús está resucitado. Ya había muerto en la cruz, había estado 3 días en la tumba. Aquí empieza la historia, o sigue la historia, que Lucas comenzó en su evangelio, donde estaba narrando la vida y el ministerio de Jesús hasta su muerte y resurrección, hermano. Y aquí comienza ya después de resucitado, y nos está diciendo que todo aquello que Cristo hizo fue solamente, hermanos, el comienzo. ¿No está viendo? Dice en el primer tratado, la primera carta que te mandé, el Evangelio de Lucas, yo te escribí sobre las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermano? Si aquello fue solamente el comienzo, dice, ahora es que viene el resto. Ahora es que sigue la historia. Ahora te voy a decir lo que Jesús siguió haciendo y enseñando. O sea que el asunto no terminó, hermano, con la resurrección de Jesucristo. De hecho, hermano, desde entonces lo que ha hecho es continuar aquello, hermano. Cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, fue solamente el comienzo. Que uno piensa que ese fue el principio y al final de la historia. No, hermano, no. Eso fue solo el comienzo. Quiere decir que todavía Jesús está haciendo. ¿Y Jesús qué más está haciendo, hermano? Enseñando. Y hoy, hermano, nos tocó a nosotros esa enseñanza. Gracias a Dios por eso. Por eso que yo me emociono, hermano. Dice, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, oiga esto, hermano, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¡Wow! ¡Wow! ¿Usted se acuerda todo el tiempo que estuvimos en Juan 14, 15, 16? Jesús hablando, yo me voy, pero viene el Espíritu, yo lo voy a mandar, el Padre lo va a mandar, que es lo mismo que si lo envía Él, que si lo envío yo. Y Jesús está dando instrucciones. Cuando cierra esa etapa, no en Juan, sino en Mateo, que Jesús envía a los discípulos a hacer discípulos y a bautizarlos en el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. O sea que Jesús está diciendo, yo me voy, pero no me voy. Y yo estoy enviando al Espíritu, pero yo vengo con Él. Que es que yo no los voy a dejar huérfanos a ustedes. Yo no los voy a dejar solos. Yo voy a estar con ustedes para siempre. Pero entonces dice, pero es el Espíritu el que va a estar para siempre. Pero yo voy a estar para siempre. Y de hecho, papá está conmigo también. Y nosotros estamos en ustedes para siempre. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y entonces aquí está diciendo algo, hermano, que es una cosa también que es maravillosa. Yo cuando leo estas cosas, hermano, es como a mí me gusta explorar, hermano. De chiquito a mí las películas que me gustaban eran las de exploración, las de Tarzán, hermano, con Johnny Weissmuller, el que se tiró del puente de Brooklyn y se rompió 4 costillas en los 30 por allá, hermano. Esas películas a mí me fascinaban, blanco y negro, hermano, que ni Tarzán hablaba o cuando hablaba parecía que estaba hablando chita, hermano. Me fascinan, hermano. A mí me encanta explorar. Cuando mencionaban tesoros, las películas de piratas, hermano, y los tesoros y todo eso, me fascina. Cuando yo entro en la palabra del Señor, hermano, esto para mí es eso, es una exploración, es una búsqueda. Yo estoy encontrando un tesoro maravilloso. Y cuando empiezo a ver estas cosas, hermano, dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Yo digo, wow. ¿Cómo la Escritura, hermano, confirma el hecho una y otra vez, especialmente para aquellos que no creen en este trino Dios, hermano, que nuestro Dios verdaderamente trino es? Porque Jesús estaba hablando todo el tiempo en primera persona, presente con los discípulos, dándole instrucciones cuando estaban allí en eso que fue la última cena, hermano.
Y resulta que aquí Lucas, explicando aquello, dice que lo que Jesús, los mandamientos que él dio, los dio por el Espíritu Santo. Pero usted sabe qué dijo Jesús en Juan 14. Que dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Oiga esto, hermano. Pero entonces dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y entonces Lucas dice aquí que no es solo el Padre tratando con el Hijo, sino que lo que el Padre hizo, lo hizo, hermano, lo hizo por medio de Dios Espíritu Santo. Estos son pasajes trinitarios, hermano. Cuando uno los mira, así son una cosa maravillosa. Vaya conmigo ahí mismo en Lucas. Nos vamos a quedar en Lucas unos minutos. En capítulo 3. Vaya al capítulo 3 de Lucas. Porque yo quiero ver qué quiere decir Lucas. De dónde Lucas saca estas cosas. Y en el capítulo 3, hermano. Capítulo 3. ¿Cómo es eso de que Jesús dio mandamientos por el Espíritu Santo, hermano? Ay, me hubiera gustado que Andrea estuviera aquí, bendito Dios. Está viendo. Andrea, Dios te bendiga, óyete esto. Capítulo 3, hermano, del libro de Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos. Y en ese capítulo 3, vaya conmigo al verso 21. ¿Estáis conmigo, iglesia? Y el verso 22, verso 21 y 22. Dice, aconteció, estoy en Lucas, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Oiga, hermano, usted está viendo esto. Usted, haga la película, hermano. Porque no fue solamente que él se metió en el agua, hermano, y levantó los brazos así. ¿Qué dice ahí que estaba haciendo, hermano? El cielo se abrió y descendió ¿quién, hermano? El Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oiga, hermano, ese otro pasaje ahí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escúcheme bien, hermano. Manifiesto a través de los sentidos. Y eso ocurrió en el bautismo de Jesús. Estaba Dios Hijo allí en cuerpo, hermano, metido en esa agua. Estaba Dios Espíritu, y aquí dice que de forma corporal, en forma de paloma, reposando sobre él. Y papá hablando desde el cielo, hermano. Y usted sabe que los discípulos dicen que ellos oyeron esa voz. Oiga, y si el Espíritu Santo vino sobre él, ¿qué usted cree que pasó, hermano? Vaya ahí mismo conmigo al capítulo 4, verso 1. Cuando él se bautizó en las aguas, hermano. Y el Espíritu descendió sobre él como paloma. Hermano, eso no fue un mero simbolismo. No fue solamente una visión celestial. No era que Dios nos estaba dando una muestra de su gloria, hermano. Era que el Espíritu Santo de Dios estaba descendiendo sobre Jesús con poder. Por eso cuando usted ve ahí mismo el capítulo 4 en el verso 1, mire lo que dice aquí. Jesús, ¿cómo, hermano? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán donde fue bautizado y fue llevado por el Espíritu. ¿Y qué usted cree que pasará con nosotros, hermanos, si sobre nosotros desciende ese mismo Espíritu Santo? Entonces se va a decir de ti y se va a decir de mí, dice, y Analsi, llena del Espíritu Santo, fue llevada por el Espíritu a donde el Espíritu quiere. Que Noemí, llena del Espíritu Santo, fue llevada por el Espíritu a donde el Espíritu quería que Noemí estuviera.
si eso fue real para Jesús, hermano, eso es real para nosotros. Porque lo que Él vino a hacer, hermano, lo vino a hacer por nosotros y lo vino a hacer para nosotros. Él no necesitaba nada de eso, lo necesitados somos nosotros, iglesia. Wow, qué cosa maravillosa. Pero vaya ahí mismo al verso 18, hermano. Porque todo es que se pone bueno y después se pone más mejor. Oiga, y entonces el Señor viene a Nazaret, se mete allá en la sinagoga, hermano. Oiga esto, le dan el rollo del libro. Lo abre, hermano. Y encuentra ese pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y oiga esto, hermano, oiga lo que dice aquí. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, oiga lo que le dijo, iglesia: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vos. Yo estoy celebrando esos truenos, hermano. Yo estoy oyendo a Dios hablar desde que yo estoy oyendo esos truenos. Oye bien, iglesia, hoy se ha cumplido. ¿Qué escritura, hermano? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Dice allá Isaías, hermano. Oh, iglesia. Por eso cuando en Hechos capítulo 1 dice, vuelva conmigo a Hechos capítulo 1. Hasta el día que fue recibido arriba. Estoy en el verso 2. Después de haber dado mandamientos. ¿Por quién, hermano? Por el Espíritu Santo. Claro, tenía que ser así, hermano. ¿Por qué? Porque él era el cumplimiento de la profecía de Isaías, donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. El Espíritu Santo maravilloso, nuestro Dios Espíritu Santo, si vino sobre Jesús, hermano, y dice que lo ungió para sanar, para libertar, para bendecir, hermano, y para proclamar el año agradable del Señor, hermano. Si lo hizo con Jesús, recuerde una cosa, hermano. Lo que Jesús nos está aquí enseñando de antemano es la gloria que estaba preparada para nosotros. Lo que vino sobre Él es lo que viene sobre la iglesia. Ese Espíritu Santo maravilloso, hermano, es el que desciende sobre su pueblo. Llega, se queda, pero también usted sabe qué hace. Entonces llega un momento en que llena. Nosotros somos creyentes, nosotros tenemos la presencia del Todopoderoso Dios en nosotros por el Espíritu Santo. Pero hay una experiencia de poder que es la que Jesús está viviendo aquí durante su ministerio, cuando después de bautizado vino el Espíritu Santo sobre él. ¿Lo está viendo, iglesia? Ya él tenía 30 años. Pero el día que se bautizó, entonces fue que vino esa gloria terrible sobre él, y fue lo que marcó, hermano, el comienzo de su ministerio público. Hasta entonces, ¿usted sabe qué se sabía de Jesús? Lo más reciente fue cuando tenía 12 años. El resto del tiempo vivió su vida normal como cualquiera de nosotros, hasta el punto de que de él, de los 12 a los 30, no se sabe nada, hermano. Bueno, que crecía en conocimiento y en gracia delante de Dios y de los hombres. That's it. Pero cuando el Espíritu vino sobre él, hermano, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió, mi Dios. Y cuando él estaba haciendo eso, hermano, todo el tiempo el Señor lo que nos está dando es un mensaje y un ejemplo a nosotros. Siga conmigo la lectura aquí en Hechos capítulo 1, porque esto es para nosotros los discípulos, hermano. Oiga bien, dice: después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también
después de haber padecido en la cruz, se presentó como, hermano, vivo. ¿Cómo se presentó, hermano? Con muchas pruebas indubitables. Esa palabra es, pero no es difícil de definir, ¿verdad, hermano? No es difícil de traducir. Indubitable. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es indubitable? Sin duda. Eso le sale a uno, hermano, sin uno tener mucha escuela, ni mucha cosa, ni ningún diccionario. Cuando dice con muchas pruebas indudables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Oiga esto, iglesia. Y estando como, iglesia. Ya usted está viendo aquí, hermano, lo que es un patrón definido a través de todo el libro de los Hechos, que de hecho, hermano, lo que narra es cómo una iglesia llena del Espíritu Santo volvió al mundo al revés, iglesia. Un puñito de creyentes llenos del Espíritu Santo le dieron al mundo lo que el mundo tiene hoy de Dios. Pero el patrón aquí es este, hermano. Y estando, verso 4, y estando como, hermano, juntos. Hay que estar juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esa oración, la construcción de esa oración es fácil de entender cuando uno vivía en el 1500 y en los 1400, hermano. Pero la construcción de esa oración para nosotros ahora es un poquito más difícil de entender. Y aquí lo que está diciendo es que el Señor, hermano, les dijo, no se vayan de Jerusalén. Ellos estaban juntos, le dice, que quédense juntitos así. Y no salgan de Jerusalén hasta que reciban esa promesa que oyeron de mí. Entonces, aquí hay dos cosas, hermano. Mire cómo yo estoy, que digo dos y enseño tres. Dos cosas. Aquí hay dos cosas, hermano. Que él puede estarse refiriendo a cuando él les dijo en Juan 14, 15 y 16 que él se iba, pero venía el Espíritu. O sea, ustedes oyeron de mí que yo les dije que venía el Espíritu Santo. Y eso muy bien, hermano, puede ser parte de lo que está diciendo aquí. Pero escúchame bien, iglesia, que este anuncio de lo que Jesús iba a hacer y está haciendo con nosotros no comenzó el último día de su ministerio físico en la tierra, que es Juan 14 al 17. Ese fue su último día en su cuerpo de carne. El anuncio, hermano, de esa visitación gloriosa del Espíritu Santo no comenzó, hermano, el último día de su ministerio. De hecho, comenzó desde el principio. Si va conmigo a Lucas otra vez, ve conmigo al capítulo 3 de Lucas de nuevo. Lucas capítulo 3. Y si estás ahí, me dices amén. 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 No fue así. Yo dije que me dijera amén. 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 Ahora sí. Okay. Amén. No, tiene que ser discípulo, hermano. Siga las instrucciones. Yo que diga amén. Y usted dice amén. No lo dijo como era. Capítulo 3. Vaya conmigo al verso 15. Amén. Amén. Escuche bien, hermano, que aquí esto fue entonces antes, oiga bien, antes del mismo bautismo de Jesús, está la gente oyendo, recibiendo, hermano, el mensaje de Juan el Bautista, que era Juan el Bautista el cumplimiento de Isaías, donde decía que venía uno que iba a preparar el camino del Señor. Y está Juan el Bautista predicando, la gente escuchando, recibiendo el mensaje, confesando sus pecados y bautizándose, pero aparece Jesús en la escena. Oiga esto, hermano. Hasta ese momento, dice el verso 15, está ahí.
Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Uy, hermano, y Jesús, después de eso, fue que apareció. ¿Usted sabe desde cuándo se venía anunciando, hermano? Que venía uno que iba a bautizar con Espíritu. Y ya usted sabe qué, hermano, que el que bautiza con Espíritu Santo es ¿quién, hermano? Jesucristo. Y desde el principio, hermano, desde antes de comenzar su ministerio público, ya mismo Juan el Bautista estaba anunciando que venía uno y dice: no se confunda, yo no soy el Cristo. El Cristo viene detrás de mí. Yo los bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, y en otro lugar dice que era antes que yo. Ese con lo que bautiza es con Espíritu Santo y fuego. Oye bien, iglesia, vuelve conmigo a Hechos capítulo 1. Porque esto es Lucas nada más, hermano, lo que estamos viendo. Lucas escribió los Hechos y el que escribió los Hechos escribió Lucas. O sea que cuando Jesús le dijo: no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual él dijo: oísteis de mí. Y yo creo que Jesús lo que te estaba diciendo: ustedes lo oyeron de mí, no desde que yo se lo dije el último día. Es que desde antes de verme aparecer a mí en la escena, ustedes escucharon a Juan, que hablando de mí dijo: viene uno que es más grande que yo, que bautiza con el Espíritu Santo. Esta promesa ustedes la escucharon de Juan el Bautista. Esta promesa ustedes la escucharon de mí. Ahora la instrucción que les estoy diciendo es: quédense aquí, no se vayan, hasta que reciban esa promesa. Oiga bien, iglesia. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué, hermano? No es con qué, es con quién. Con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Aquí es que usted tiene que ejercitar la fe. ¿Cuánto es no muchos días, hermano? Ya hoy es un día. Quiere decir que mañana ya cae dentro de no muchos días. Y pasado mañana cae dentro de no muchos días, hermano. Y esta es la promesa del Señor para aquellos hermanos que estaban con Él en el momento de su partida al cielo, cuando se fue pero se quedó. Que de hecho, cuando lo vieron subir al cielo, hermano, de momento aparecen dos ángeles y le dicen a los discípulos: oiga, pero ¿qué es la cosa con ustedes mirando al cielo? Porque usted sabe que ellos estaban mirando como con esa despedida, hermano. Wow, ahora sí que se fue el Señor. Y eso que nosotros pensamos que lo habíamos perdido el día que se murió. Y después cuando se nos apareció resucitado, nos volvió a nosotros el alma al cuerpo. Pero entonces ahora, después de haber estado con Él 40 días, lo estamos viendo subir al cielo. Y Él dijo que iba ya a sentarse a la diestra de papá. Oiga, y Dios es tan bueno, hermano. Ese Jesús nuestro es tan bueno, hermano, que entonces le manda dos angelones allí. Le dice: mira, mis hijos, que ustedes están mirando tanto, como si Él no fuera a volver. Ese Jesús que ustedes están viendo subir al cielo, así como lo ven ir, así mismo va a volver. Uy, hermano. Y usted sabe qué es lo que nos queda a nosotros en lo que esa venida ocurre, hermano. El bautismo del Espíritu
Santo. Es la presencia del Señor con poder en la vida de la iglesia. Amén, hermano. Entonces Jesús lo que dijo fue, y claro, esos días ya pasaron, hermano. ¿Usted sabe para quién es el mensaje hoy? Para nosotros. Quietecito. Que el Espíritu Santo viene. La promesa de que les hablé, que es para mis discípulos. Y usted sabe que, hermano, un discípulo es uno que aprende de su maestro, claro, ¿verdad? Pero un buen discípulo es el que no solamente lo aprende, sino que obedece. Y el Señor es tan bueno y es tan maravilloso, hermano, que lo único que le dio fue una instrucción para obedecer. Quédense ahí. Quédense ahí. ¿Cómo están? Quédense ahí. Hasta que reciban la promesa de que les hablé. Quédense ahí, ¿cómo, hermano? ¿Qué estamos haciendo nosotros esta noche? ¿Y qué estamos haciendo en la iglesia aquí? ¿A qué vinimos nosotros, hermano? Esta noche es noche de qué, hermano. Quédate ahí. Pero ya tú sabes lo que vas a pedir, ¿verdad, hermano? O si quieres hacerlo mejor, por lo que vas a dar gracias. Gracias, papá. Yo no sé si son un día o 2 o 3, o es la semana que viene. Yo sé que son pocos días. Ah, papá. Pues yo estoy abrazando la fe de que el mensaje que tú diste en aquel tiempo me lo trajiste a mí esta noche. Y tú sabes, Señor, que eso es lo que yo necesito. Tú sabes, Señor, que eso es lo que la iglesia necesita. Yo me uno a mis hermanos, Señor, en esta noche, reclamando, Señor, esa promesa. Esto es para mí el día de hoy. Esto es para mí, Señor. Porque verdaderamente, hermano, eso es lo que necesitamos. Amén, iglesia. Pues vamos a estar de pie. Ya estamos juntos, hermano. Ya estamos juntos. Y si Jesús, hermano, cuando el Espíritu vino sobre él, lo que él estaba era metido en el agua bautizándose, orando. Vamos a hacer nosotros lo mismo ahora delante de nuestro Dios. Amén, iglesia. Vamos a presentarnos delante del Señor. Ah, el Señor es tan maravilloso, hermano. A mí me duele tener que cortar estas cosas, iglesia, porque... Pero es martes y no podemos amanecer aquí. Hay tanta sustancia, hermano, en solo un pasaje de la Escritura. Hay tanto, wow, poder en esta palabra bendita. Y solamente pensar, hermano. Deténgase un momentito. Escuche bien. El que viene a llenarnos, hermano, es el mismo que inspiró esta palabra. Piense por un momento. Nosotros estamos hablando del Espíritu Santo. Pero usted sabe qué, hermano, en verdad, Él nos está hablando a nosotros. Porque esta palabra, quien la inspiró fue Él. Entonces nosotros estamos ahí ahora, pensando que estamos hablando de Él, y en verdad Él nos está hablando a nosotros. Ahora dele a Dios, hermano, su lugar. Que no es que Él se parece a nosotros. Nosotros nos parecemos a Él. Y si yo me emociono oyendo esto, hermano, y Él es el que me está dando a mí el mensaje, quiere decir que Él está más emocionado que yo. De solo saber lo que va a hacer contigo, y contigo, y contigo, y contigo, y contigo, contigo, y contigo, y conmigo. Y lo único que está pasando aquí, hermano, es que Dios está compartiendo con nosotros su deseo y su intención. Su deseo y su intención. Lo único que Él quiere
es un corazón, hermano, abierto, receptivo, dispuesto, en oración.